Amigos y amigas en el planeta, nuestro tema de hoy son los términos económicos que a diario estamos escuchando en esta época de pandemia. Miramos en la televisión y en la radio a los presidentes de la República, sus ministros de Hacienda, los directores de organismos internacionales hablando de la economía y de su preocupación. Hablan de la prima de mitad de año que se paga, que no se paga, del dólar, del barril del petróleo, de los presupuestos y todos estos elementos que le preocupan a los gobiernos y que nosotros muchas veces no entendemos. Eso vamos a verlo aquí en el canal de Nevers. Los bienes y servicios son aquellos objetos, mercancías o servicios que nos satisfacen alguna necesidad. Los bienes son aquellos de carácter físico, los que se pueden tocar, los que se pueden palpar, como un carro, un televisor, un celular, una casa. Y los servicios son aquellos que nos permiten satisfacer una necesidad, pero que son intangibles, que no se ven. Por ejemplo, los servicios de un abogado cuando dimiren una herencia, o un contador cuando nos hace la declaración de renta, o los servicios médicos cuando nos atiende nuestra salud. Eso es lo que entendemos como bienes y servicios en esta pandemia que a toda hora nos están hablando en la televisión y estamos escuchando por la radio sobre estos términos. Entonces, cuando nos hablen de bienes y servicios, son estos que hemos mencionado. El sueldo es una remuneración que recibe el trabajador de parte de su patrono, de una empresa o una entidad pública, por prestar allí sus servicios durante un periodo de tiempo. Este trabajador, además de eso, recibe las famosas primas de servicio, que está en estos días en discusión si la pagan o no la pagan. Pero ya el presidente de la República dijo que todas las personas tenían derecho a que les pagaran su prima y él, a través de su ministro de Hacienda, va a subsidiar el 50% de la prima de servicios que se pagará antes del 30 de junio para los salarios menores de un salario mínimo legal mensual vigente. Además, la otra prima es la prima de Navidad, que esa se paga en el mes de diciembre. Y los trabajadores también tienen derecho a sus cesantías, que es un sueldo por año, a su prima de cesantías. Tienen derecho también a que se les afilie a salud, pensión y riesgos profesionales. Todas estas prestaciones son los trabajadores que están legalmente vinculados a una empresa, están formalmente. Hay otros trabajadores como los informales, que son los que trabajan a diario o devengan un salario o devengan una remuneración por lo que hagan durante ese día, como son los vendedores ambulantes. Esa es la diferencia entre los dos tipos de vinculación, los trabajadores ambulantes y los trabajadores formales. Los ambulantes y los trabajadores informales en Colombia son alrededor de unos 11 millones de personas trabajando informalmente y alrededor de unos 12 millones trabajando legalmente formalizados ante las diferentes empresas. El mercado es un lugar físico donde se concentran los vendedores y los compradores para ofrecer sus productos. Allí se van a determinar los precios de acuerdo con la libre oferta y la libre demanda. Este mercado se hace generalmente en los sitios de acopio, como por ejemplo en Corabasto o en las plazas de mercado en todo el país. Es un lugar donde el comprador va a ubicar sus productos, los va a comprar y paga un dinero por esa mercancía que tiene. Ese es el precio que se da. Pero ese mercado ya también se puede hacer por internet, y más aún ahora en la pandemia, ahora por cuenta del coronavirus, en la parte que tiene que ver con el aislamiento preventivo obligatorio, que todo el mundo está en la casa, nadie puede salir, entonces se ha optado por utilizar el internet. Y ahora el mercado se hace por las redes sociales, se hace por internet, por las plataformas de los diferentes almacenes. Por ahí está comprando las cosas que uno se necesita.
La ventaja del Internet es que por esas plataformas uno puede o la persona puede adquirir los productos no solamente en el lugar donde vive, en la ciudad donde vive, sino puede comprar a nivel internacional, traer los productos de otros lados. Y eso se ha facilitado. En Colombia, en Bogotá sobre todo, se ha aumentado este nivel de mercado porque ahora todo se hace por Internet, desde las comidas, desde los mercados, desde la droguería, desde todo se hace por Internet. Las diferentes aplicaciones que hay en el sistema, que hay en el mercado, se pueden hacer por Internet. Las compras, las ventas, todo se hace a través de la red. Las mismas diversiones para la gente en la casa, las plataformas de diversiones, todo se hace por Internet. Entonces el mundo ha cambiado y en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que el Internet es una herramienta que está al alcance de todos. El PIB, el Producto Interno Bruto, es un indicador que se está utilizando mucho por estos días. ¿Pero qué es el PIB? El Producto Interno Bruto es el resultado de la producción de todas las empresas a nivel nacional. Todo lo que producen las empresas dentro del territorio nacional, ese es el indicador que hace que se muestre cuándo un país puede avanzar o cuándo se va a desacelerar, como está sucediendo en estos tiempos de la pandemia, que Colombia y todos los países están desacelerando su economía. ¿Por qué? Porque todo el mundo está encerrado, todo el mundo está sin trabajar, las empresas no producen y un país que no produce, pues su Producto Interno Bruto se va al piso. Por eso la desaceleración de las economías en estos tiempos de la pandemia. Las empresas son aquellas que prestan sus servicios o fabrican los bienes para satisfacer las necesidades. En estos tiempos de pandemia, las empresas están un poco pasándola mal por cuenta de que no tienen producción. Como todo el mundo estamos encerrados, las empresas no producen. Los únicos que nos están manteniendo son los campesinos, que en este primer trimestre tuvieron un repunte del 6,8%. De resto de empresas no están funcionando, muy pocas. Y el gobierno por eso ha dado una cantidad de subsidios para tratar de que las empresas no se vayan a la quiebra. Entonces nosotros conocemos diferentes tipos de empresas. Hay empresas grandes, pequeñas, medianas, empresas con gran capital, con poco capital, con muchos empleados. Pero para clasificarlas nosotros las conocemos de la siguiente manera o las clasificamos de la siguiente manera. Una microempresa es aquella que tiene menos de 10 empleados. Una pequeña empresa es aquella que tiene entre 11 y 50 empleados. Una mediana empresa es la que tiene entre 51 y 250 empleados. Y una gran empresa es aquella que tiene más de 250 empleados. Entonces esa es la clasificación que nosotros conocemos de las empresas, sobre todo aquí en nuestro medio, aquí en Colombia. Los impuestos son aquellas contribuciones que los ciudadanos tienen que pagarle al Estado por el uso de un bien o de un servicio. Por ejemplo, si usted tiene una casa, tiene que pagar un impuesto predial. Si usted tiene un carro, tiene que pagar el impuesto de vehículos, automotores. Si usted tiene un negocio, tiene que pagar el impuesto del ICA. Y así varios impuestos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Con eso es que los gobiernos hacen los presupuestos para poder atender a su población. Entonces tenemos el impuesto predial, que es aquel que se paga por el uso de una casa, de un lote o de una finca, que se paga anualmente de acuerdo al precio. Eso tiene una clasificación. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, es aquel que el comerciante o la persona encargada de pagarlo le suma al bien. Por ejemplo, a un televisor que vale 2 millones de pesos le suma el 19%, y ese 19% tiene que consignárselo mensualmente al gobierno nacional. Y el impuesto del ICA a los comerciantes, o el impuesto de tableros por tener un aviso en la parte de afuera de su negocio,
hay que pagar unos impuestos, o el impuesto de semaforización por el uso de los semáforos en las ciudades. Entonces, todos esos impuestos hacen que el gobierno tenga para hacer su presupuesto y con eso poder hacer los gastos y atender a la ciudadanía. Con eso es que puede atender y darle subsidios a las empresas como lo están haciendo ahora, que están en quiebra las empresas, o a la gente que no tiene en estos momentos trabajo o cómo subsistir. Entonces les está dando un subsidio, por ejemplo, a Jóvenes en Acción, al ingreso seguro, a los reinsertados y a toda esta gente mediante la cual están haciendo estos subsidios. El gobierno nacional, con base en esos impuestos, es que puede hacer estos programas. El presupuesto es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una entidad en un periodo de tiempo determinado que generalmente es de un año. En Colombia el año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y un presupuesto está conformado por los ingresos, los gastos y las disposiciones generales. Los ingresos son aquellos que le llegan al gobierno nacional por los impuestos nacionales, municipales o departamentales, como el IVA, el impuesto predial, el impuesto a la cerveza, el impuesto a los juegos de azar y los impuestos municipales y los impuestos departamentales que le llegan a cada entidad territorial. Y los gastos son aquellas que se hacen para poder solucionar problemas, para hacer obras físicas, para hacer carreteras, para hacer diferentes actividades en materia de construcción y los servicios para atender a la población como a Jóvenes en Acción, como aquellos subsidios que les da a las diferentes personas que requieren de un sustento. Entonces todo eso hace que sean los gastos y en el presupuesto hay que presupuestarlos. Para que haya gastos pues tiene que haber de dónde tener dinero para gastar, por eso son necesarios los impuestos. Un Estado no vive sin los impuestos de los ciudadanos. Y las disposiciones generales son aquellas donde se dice cómo se va a gastar cada uno de esa plata, de esos rubros, cómo se van a hacer esos programas. En estas disposiciones generales son las que las entidades de control como la Fiscalía, como la Procuraduría y como la Contraloría entran a revisar una vez hayan hecho estas obras las entidades departamentales o municipales. Entonces, por eso es que es importante estas disposiciones generales y por eso es importante que todos paguen impuestos. La balanza comercial es el resultado, o está conformada por las importaciones y las exportaciones. Las importaciones es cuando una persona o un país, por ejemplo Colombia, trae productos de otro país. Y las exportaciones es cuando un país le vende a los otros países. En el caso de Colombia, los productos a exportar son el café, las flores, el petróleo, los minerales y otros productos que se importan en menos cantidad. Y las importaciones es lo que se trae del exterior, por ejemplo, los carros, las motos, los equipos, los computadores, los celulares y ahora todos esos productos del agro que por la resolución del ICA tienen que traerse a traer de otros países. Entonces se llaman importaciones. Y el balance de la balanza de cambios entre importaciones y exportaciones produce un déficit cuando se tiene pérdida o un superávit cuando se tiene la ganancia. Entonces en ese desbalance se mide la balanza comercial. En este caso la de Colombia está con un déficit porque todo está cerrado, no se ha podido exportar, no se ha podido mandar nada, los aeropuertos están cerrados, entonces no se ha podido llevar ni traer, estamos en una recesión. Y cuando hay ese déficit, cuando hay esa diferencia entre las importaciones y las exportaciones, el gobierno lo que hace es entrar a hacer créditos al exterior. Por ejemplo, ahora en esta recesión económica, el Banco Mundial le ha prestado a Colombia plata en dólares. Lo mismo el Banco Interamericano de Desarrollo le prestó 1.100 millones de dólares a Colombia.
Y el problema es que el país se está endeudando, porque la deuda de Colombia es grande. Hace unos años estaba en 127.000 millones de dólares, pero el dólar estaba a 2.000 pesos. Hoy está alrededor de 134.000, 135.000 millones de dólares. Esto a diciembre 31 del 2009, pero como el dólar se subió, el dólar está a 4.000 pesos, entonces la deuda se sube. Entonces, cuando se hagan los presupuestos, ya solamente tendremos es para pagar esa deuda al exterior. Entonces, ese es el problema de cuando se hacen los créditos. Esa es la balanza de pagos y ese es el resultado que tenemos. Bueno, amigos y amigas, antes de irse, no olvide darle clics en la palabrita roja suscribirse y suscríbase al canal de Nevers. En YouTube, en la parte de abajo del video, está el canal de Nevers, la palabra roja suscribirse. Haga clic ahí. Bienvenidos, amigos. Bendiciones para todos.